Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estado Civil Motero, donde hablamos de motos, aunque no siempre, y damos rienda suelta a contenidos sin guión establecido, para no variar. Así que ponte cómodo y disfruta de una hora de desvaríos. ¿Qué pasa, chaval? Hombre, señor Vampi, qué gusto verte ese careto que tienes. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, dentro de lo que cabe no me puedo quejar más de lo que me podría quejar. Ando fastidiadillo con la espalda. Lo típico de personas con cierta edad. Pero bueno, cierta edad se puede decir entre comillas, porque no llego a la tuya. Te voy a decir una cosa que no quiero que te lo tomes a mal, ¿eh? Estoy mejor que tú, ¿eh? Estoy mejor que tú. Bueno, escucha, yo creo que eso que te ha pasado en la espalda es del abuso de la moto. Seguro que te has pegado una kilometrada cojonuda. No ha sido precisamente por la moto y tampoco porque ganas me han faltado. No he tenido tiempo últimamente de coger la moto porque he andado haciendo mis cosas y demás. Eso remonta también en el podcast, porque tiempo que no ando en moto es tiempo que estoy editando y salen de episodios tan chulos como los que estáis escuchando. Pero bueno, por otro lado, cosas cotidianas de subir, bajar peso y en este caso pues una bombona de butano que he ido a cambiarla y me ha pegado un leñazo en toda regla. Pero bueno, como tengo amigos que se dedican a hacer reconstrucción de cuerpos y escombros como el mío, tiraré del comodín de mi buen amigo Antonio, a ver si es capaz de venir a darme un repasito. Me gusta que tengas fe, pero no esperemos milagros, ¿vale? Donde no hay, no se puede sacar. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Donde no hay, no hay, ¿vale? En fin, si tú hubieras venido conmigo alguna rutita con la moto, pues tendrías la bombona llena de gas y no hubieras tenido que cambiarla. Porque me he pegado unos cuantos fines de semana que para mí se quedan. Por cierto, que me dolía la espalda de la kilometrada tan acojonante que me he hecho. Y lo curioso es algo que te voy a decir y tú no lo vas a entender en 10 vidas que tengas, que es que yo llegaba, pero vamos, fastidiado no, más todavía, la espalda completamente agarrotada, arriba abajo. Me cargué una rutita a Aranjuez a ver a mi amigo Javi, que con Javi aquella noche nos quedamos en su casa. Por la mañana siguiente nos fuimos a Jaca. Estuvimos 3 días en Jaca dando vueltas por aquella zona pirinaica, que es algo maravilloso. Y mira por dónde mi nuerastra, que es un parentesco que para el que no lo sepa, que estudie, me manda foto de mis nietastros. Y se me cayó la baba y le dije a los colegas aquello, mis nietastros están en Badalona, yo me voy a Badalona a ver a los niños. Hasta luego. Y me fui desde Jaca a Badalona, una ruta, por supuesto, intentando no coger autopista. La putada es que el GPS mío es un tontón del año chimpún. Yo creo que tiene la edad mía, más o menos. Entonces, él te mete por una ruta que no sabe que esa ruta ya no existe. Es decir, ahora hay una autopista de 3 carriles donde él te quería meter por una carretera con curvas. Y claro, una vez que has entrado a la autopista de 3 carriles, pues ya no sales de la autopista tan fácilmente. Ahora tienes que buscar otra historia. En fin, me hizo una jugada de esas, pero gracias a eso descubrí la carretera antigua que va por debajo de los puentes de la autopista, tío, que eso era una maravilla, de verdad, un disfrute tremendo. Pero bueno, lo que te quería decir era que estuve en Badalona viendo a mis nietastros. De Badalona volví hasta Valencia a ver a nuestro amigo Josep, que le debía un adhesivo fantástico. Y de allí me vine para acá. Y cuando llegué aquí ya estaba yo bastante fastidiado. Y lo que te quería decir, que no vas a comprender por más que te lo diga, es que un entrenamiento en el gimnasio, un entrenamiento pesado, me sentó maravillosamente. Entonces, claro,
Si un entreno pesado te sienta bien y te ayuda a recuperarte, pues vamos a seguir entrenando pesado. ¿Cuál es el problema? Que tú tienes que entrenar pesado según tu nivel. Cuando tú haces 3 días haciendo entrenamientos pesados, pues ahora ya no sabes si te duele más los días que saliste en moto o los días que estás haciendo este tipo de entreno. Pero lo que sí te digo que las sensaciones, el bienestar que se te queda en el cuerpo, a pesar de la carga muscular, agujetas, molestias, etcétera, no tiene nada que ver con la carga contractural de cómo se te queda espalda, lumbares, cuello, etcétera, después de una ruta de este porte. ¡Me aburro! Sabía que no lo ibas a entender, Vampiro, sabía que no lo ibas a entender. Trataba de explicarte los beneficios de hacer un entreno o sea, un entreno correctivo / preventivo, no el que va a mover ejercicios nada más. A ver, Alma de Cántaro, explícame algo que yo no sepa, que yo no entienda, pero si todo esto que tú me has explicado, que ya te lo he dicho en más de una ocasión, porque esto no es nuevo para mí, te doy toda la razón del mundo. Si de hecho yo creo que uno se contractura muscularmente precisamente por dejar de hacer movimientos o cuando creas un movimiento nuevo al cual no estás acostumbrado. Entonces cuando te crea una contractura. Incluso tú me enseñaste a mí, fíjate tú cómo te estoy diciendo que tú eres un maestro para mí, que yo tuve una contractura cuando precisamente cogí vacaciones. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que yo estuve trabajando estaba contracturado, pero sin que me saliera flor, ¿no? Sin que saliera a la luz esa contractura, y fue justo cuando cogí las vacaciones cuando me salió a la luz esa contractura que me dejó bastante tiempo, tocado. En este caso, Antonio, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, la prueba está en que cuando tú montas en moto durante muchos kilómetros, o sea, muchas veces haciendo tus rutas, tus rutinas, etcétera, cuando por alguna razón dejas de coger la moto, luego vuelves a coger la moto y no te encuentras cómodo. Sueles fajarte con alguna que otra agujeta, llámalo agujeta o llámalo un exceso de tensión en una pierna, una muñeca, lo típico que suele pasar. En fin, que te doy la razón, Antonio, que te doy la razón. Pero coño, que me lo cuentes a mí, que yo ya estoy más pasado de rosca de todas esas historias. En fin. Bueno, yo quería comentarte una cosa que no tiene nada que ver con esto que estábamos hablando al principio y cortándote un poco el rollo. Y es que resulta de que en el grupo de Telegram, en su día, alguien me comentó de que, Bambi, ¿qué tal el episodio? Que me ha gustado, no sé qué, tal cual. Oye, ¿por qué no le tiras la caña a este chico de Málaga que está restaurando una K75? Y digo, coño, pásame el enlace. Total, que paso, le he hecho un vistazo a los vídeos que tenía en YouTube, la verdad es que me llamó la atención y me pareció interesante. Y desde entonces, no fui yo exactamente, sino que yo le lancé el reto a uno de los becarios que tengo para que se pusieran en contacto con este chico y bueno, después de un arduo trabajo en el cual hemos tenido que cuadrar agendas, de sobornos de por medio, etcétera, etcétera, hemos conseguido traernos a este episodio a Nacho. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes o buenas noches, casi. Nacho, una pregunta que yo suelo hacerle a todo el que pasa por el podcast. ¿Dónde andas? Ahora mismo estoy en el salón de mi casa. Con 2 cojones. Ahora mismo estoy en el salón de mi casa. La casa está situada en Bilbao, en el mismo Bilbao, porque tú tienes el mismo acento que yo. En el mismo Bilbao, pero si coges la F800 y tiras para abajo del tirón. Málaga. Claro, porque yo acabo de recordar que viendo algún que otro vídeo tuyo, hace mucho hincapié sobre las rutas que hay por Málaga, ¿no? Cómo se llega al parador tal, cómo se llega al mirador tal, cómo se hace la paella. Oye, eso de la paella que tantas veces comentas en los vídeos, ¿eso qué es? Hombre, paella, para los que nos movemos, nos hemos movido o hemos mamado lo de los rallies, pues son las curvas de 180 grados y ahí es por donde se junta todo el público, donde normalmente hay más fotos, más vídeos, más cruces de coches, en fin. Quien haya ido a los rallies desde hace 30 años, pues se acordará de las locas allí cruzándose en las paellas y bueno, pues... Hablando del que se ha visto el rally de hace 30 años, ¿tú qué edad tienes? Porque por la voz pues, se parece joven. Bueno, tengo la de Cristo. cuando lo mataron, ¿eh? 33 ahora mismo, cumplo en marzo 34. Oye, ¿y tú te consideras motero o te consideras piloto, motorista, repartidor? Bueno, yo he tenido mi época de piloto,
de motocross desde el año 95 hasta el año 2000. En 2001 pues tuve que dejarlo porque mi padre falleció y bueno, pues ya yo no volví a montar en moto prácticamente hasta el 2010 aproximadamente, que mi madre, que también falleció, que desde aquí un saludo a los dos, donde estén, y un beso, pues me compró una moto motocross que todavía conservo, que de hecho he estado poniéndola a punto hace poco para volver a hacer motocross, pero ya entreno, no profesional. Y bueno, pues realmente la moto siempre ha estado en mi vida, ¿no? Relacionado, ¿no? Desde pequeño, ya con 2 años y medio, yo ya montaba en moto, con ruedines, moto de gasolina, nunca tuve de batería. Aprendí a montar en moto y antes que a montar en bicicleta. Y bueno, pues la moto siempre ha estado en mi vida, así que desde entonces pues ya está, he tenido pues la Bultaco Frontera, que era de mi padre, que la sigo teniendo, la 370, 2K75, una Dominator, la de motocross y bueno, pues alguna otra que también me dejo. Interesante, tienes un buen currículum, ¿no? Se puede decir que naciste siendo motero. Sí, prácticamente. De hecho, en la K75 que he restaurado, que bueno, se dieron una serie de circunstancias por la cual esa moto volvió a mí. Esa moto la compraron mis padres nueva en el 87 y se vendió más o menos en el 92, que cuando nació mi hermana. Entonces yo esa moto pues ya se le perdí la pista y yo cuando busqué una K75 para mí no pensaba que esa moto siguiese viva, ¿no? Entonces yo compré una K75 en 1991 que vendí en marzo de este año porque ya recuperé la otra y yo la que quería conservar era la de mis padres, por supuesto. Solamente había en casa 2 fotos con que salía la matrícula de esa moto y bueno, pues un día la vi circulando por Málaga y moviendo una serie de hilos pues di con el propietario y un año después me la vendió. Y mi madre, tengo fotos, mi madre, de hecho una de las fotos que sale la matrícula es mi madre embarazada de mí en esa moto. Así que imaginaos, yo estaba ya en la K75 antes de nacer. Parece mentira cuando dices que la moto es una máquina que me he comprado. Las máquinas tienen corazón, ¿qué quiere que te diga? Y tú acabas de decirlo. Acabas de demostrarlo, que no es algo más que hierro o aluminio, lo que quieras llamar. No. Para mí la moto supone muchísimo más que algo que te lleva al trabajo y de vez en cuando le echas gasolina o le cambia el aceite. Para mí la moto es desconectar de todo, pero no simplemente haciendo curvas. Yo me puedo bajar al garaje y estoy liado de mecánica, pues yo qué sé, 8 horas tranquilamente y me parecen pocas. Había un amigo mío que cada vez que teníamos moto estábamos arreglando una, otra, o él estaba en mi casa, yo estaba en la suya allí con la moto. Y te estoy hablando de los tiempos de las Montesas, de las Capra y esto, ¿no? Sí. Y limpiaba la moto y la dejaba como si viniera y me quedaba mirando y yo digo, Fernando, yo creo que si tuviéramos un Ferrari no nos llevábamos las horas mirando al coche como las horas que te lleva mirando a una moto. Una moto es algo distinto, es más pasional que racional, ¿no? Yo, pues, igual que la K75 esta, pues la Bultaco Frontera 370 que tengo era la que tiene mi padre. También tengo fotos de bebé en esa moto sentado en el depósito, o sea que son 2 motos icónicas en mi vida y que no pienso vender nunca, aunque llegue un momento que diga esta gente de ahí arriba que no nos dejan circular con las motos clásicas, es que me da lo mismo. Ya sacaré algo de donde sea para poder moverla o la pondré en el salón de aquí de mi casa o yo qué sé, pero es distinto. Y más las motos clásicas y que supone un valor sentimental para uno es distinto. La 370 esta es la azul, la MK11. No, la mía es la MK10, la que tiene el escape por abajo, más antigua. Ajá, sí, recuerdo aquel modelo. Claro, lo recuerdo porque yo aquel modelo era el que admiraba. Esa moto era de mi época de minicross, porque no podía coger esa moto, no tenía carnet, que yo para mí era impensable. La roja y amarilla y está restaurada como si estuviese sacada de fábrica. Está nueva, vaya. Tiene hechos 1000 kilómetros desde que se restauró en 2013 y es lo que yo siempre digo en los vídeos. Es una moto que a día de hoy de motor sigue siendo un pepino, pero le falta, bueno, tiene lo de aquel entonces, los frenos y suspensiones de aquel entonces, los chasis de aquel entonces. Sí, con el inconveniente del tráfico que hay hoy. O sea, que si tú te puedes lanzar la carretera, pero luego no la puedes parar si se te cruza un coche, claro. Una pregunta, ¿esa moto ya venía con los tambores cromados? No, son pulidos. Ah, vale, es que el siguiente, ya en modelos posteriores, ya venía con los tambores cromados, que Bultaco yo creo que fue la única moto que yo le conozco los tambores cromados, y ahí sí te daba, a pesar de ser un freno de tambor, te daba una mordiente importante. Bueno,
no frena demasiado mal, sobre todo adelante. Lo que pasa, claro, es una horquilla de motocross enduro que tú conforme tocas freno clavas por los tacos además y bueno, pues hay que tener cuidado por el asfalto. Esto sin hablar del consumo, ¿eh? Hablar de consumo en esta época ya es complicado, ¿eh? Imagínate dentro de 10 o 20 años cuando tú esta moto quieras decir, bueno, voy a darme una vueltecilla, voy a llevarla a un sitio donde se reúnan clásicas, alguna concentración, tal y cual. Bueno, yo qué sé, es complicado, es complicado. Bueno. Yo creo que te va a ser más fácil buscarte un taladro de batería y acoplárselo a la cadena para que por lo menos puedas dar la batería. Yo solo sé que la primera vez que yo cuando termino de restaurar, que dije, bueno, voy a darle una vuelta, voy a subir aquí arriba al mirador de Gibralfaro, ¿no? Le voy a echar 3 litros de gasolina. El mirador de Gibralfaro, para que os hagáis una idea, está a unos 4 kilómetros de mi casa. Digo, le voy a echar 3 litros de gasolina. Bueno, pues llegando al mirador de Gibralfaro, me quedé sin reserva directamente. Ya está. Aprendiste una valiosa lección express. En aquella época el ecologismo y eso no se tenía mucho en cuenta, ¿no? Bueno, y los decibelios tampoco. No, tampoco. De hecho, tengo una anécdota, porque la primera vez que fui a pasar el ITV, había un chico que era joven y, bueno, pues empezó a agacharse, a mirar el basculante por abajo, el chasis por abajo, y le pregunté qué es lo que buscaba. Catalizador. Me dijo que estaba buscando la plaquita de los decibelios. Y digo, pues no estoy buscando, que no la vas a encontrar. Yo lo hubiera dicho en ese momento. Esto no es ni euro. No. Ya ves, se matriculó en noviembre del 76, así que olvídate. Yo recuerdo de crío, de lo típico de que nos reuníamos los chavales allí en la aldea, ¿no? Con los amigotes, con las bicicletas. En aquel entonces todos con bicicletas porque no teníamos ni edad de moto ni teníamos moto, no teníamos acceso a moto, ¿no? Pero sí que venía el tío de un amigote nuestro que venía desde Valverde hasta la aldea en su moto y venía todo por camino. Y en aquel entonces no sé si era una Montesa o era Bultaco, no recuerdo qué moto era. Pero esa moto la escuchabas tú venir desde lejos. Y cuando llegaba allí todo el mundo nos acercábamos a la moto para decir, hostia, qué guapo aquello con los amortiguadores, con el escape por abajo. Era una motaca. Y para arrancarla era una experiencia ver cómo ese tío para arrancarla se ponía de pie, cogía impulso hacia arriba para poder empujarla hacia abajo con sus kilos para poder arrancar la moto. Y veías cómo el tío volvía a coger para arriba y soltaba rápidamente en la pata de arranque porque le podía volver a partir la pierna de lo que impulsaba. Sí, para arriba. Gente que del retroceso la pierna o tiene un moratón como mínimo o se puede partir incluso algo. Aparte el tema de las bultacos se arrancan en el lado izquierdo. No es como con la pierna derecha como todo el mundo la arranca arrancado. Siempre se arranca de pie, cogiendo el manillar, girándolo un poco a la derecha para evitar eso, que cuando vuelva el pedal, pues no te des con la rodilla en el manillar, por ejemplo. Son particulares, pero bueno, también las U-Bahn antiguas se arrancaban así. Te voy a contar una batallita para que sepas tú lo que es una moto con retroceso, hombre, te vas a reír tú eso. En los tiempos de las Capra que te he comentado, la 125, la Capra 125 llevaba un volante magnético que era un rotor interior. Sí, claro. ¿Vale? Pues en aquella fecha mi amigo Cristóbal tenía una maravillosa Capra 414 que llevaba un volante magnético de dimensiones sensuales y voluptuosas. Entonces este hombre dijo, si le metemos el volante de la 125, la moto va a subir de vuelta más rápido. Te saca el pistón por la bujía, ¿no? No, la moto no se rompió. No. La pierna de Cristóbal fue lo que se rompió. Le saltó el pedal arrancándola y le pegó un corte en la pantorrilla, el mismo corte que si te pega un toro una cornada, porque era el grueso de la palanca lo que le cortó en la pierna con el maravilloso invento de poner el volante interior. También te digo que ese mismo volante rotor interior se lo hicimos a mi maravillosa 360, que tenía todos los transfer agrandados y pulidos. Y nada, se lo quité porque primero no tenía toma de corriente, no podía tener luz. No tiene luz. Y la moto se levantaba en primera, tenía los desarrollos más largos porque la primera moto era muy corta, se levantaba en segunda
Se levantaba de que si tú le dabas gas, la moto te ponía en pie. O sea, te ponía en pie peligrosamente. No es que levantara un poquito la rueda. Se levantaba en tercera, se levantaba en cuarta, se levantaba en quinta y también se levantaba en sexta. O sea que el volante interior ese no tenía mucho sentido. Entonces se le cambió ese volante por uno un poco más pequeño. Y me acuerdo de otra de las chapuzas que le hicimos a la moto fue quitarle un volante de inercia interior, que el volante interior pesaba 1 kilo y pico. Entonces esa 360 se convirtió en una moto muy divertida. Había perdido bastantes bajos, pero nosotros somos al monte, aquí lo que hay es arena, no hay zonas de sierra, cuestas de estas que tú tienes que andar una trialera importante, aquí lo que hay arena batida que te puedes encontrar fácilmente. Perdón. Bueno, termina de hablar, ahora cuento una cosa. No, te decía que ahí en esa arena batida, en la zona de playa, zona de dunas, la moto iba genial porque las subidas de vuelta eran fulgurantes y eso se desplazaba, eso tiraba un caño de arena por detrás que era increíble. También es verdad que un juego de plato, piñón y cadena te solía durar 2 fines de semana. En la arena, claro, en la arena 2 fines de semana podías tirarlo todo. ¿Me ibas a decir algo? La arena valija. Sí, que te lo iba a decir del circuito de Almonte. Tengo yo una anécdota. En el año 95, que es cuando yo empecé a correr el Campeonato de España, en 60, Levín, ese año solo corríamos con una moto. A raíz del año siguiente, pues ya llevamos 2 motos, una para entreno y otra para carrera. Pues ese primer año que íbamos ya a Almonte, fue la única vez en mi vida que gripé la Caguas 60. La única vez, el sábado en entreno. Se corría el Campeonato de España, los sábados eran los entrenos y se corría el domingo. Entonces para el domingo no teníamos moto. Y entonces, pues mi padre, que le gustaba muchísimo hablar con la gente, tenía mucho don de gente, pues habló con el padre de un piloto y nos dejó su moto de entrenos para que nosotros pudiésemos correr el domingo. Qué bueno. La verdad es que en aquella época había muchísimo compañerismo, al menos en el motocross y en muchas disciplinas del motociclismo. Ahora todo es muy profesional y ya las cosas son distintas. Pero nos dejó la moto de entreno y curiosamente yo el domingo hice mejor puesto que el hijo con su moto de carrera y yo con su moto de entreno, que me acuerdo que iba súper destartalada. Mi moto iba siempre perfecta a las carreras, la que nos dejaron estaba hecho polvo, pero hice mejor puesto que el chaval con su moto de carrera. Luego a la semana siguiente le mandamos un juguete de una moto de motocross chiquitita a casa. Eran del norte, si no recuerdo mal. Detalle bonito. Sí, ya no es las cosas como eran antes. Oye, Nacho, ¿cómo se te ocurre la feliz idea de crear un canal de YouTube? Bueno, pues a ver, yo la verdad, hace muchísimos años que creé mi canal de YouTube, lo que lo hice en 2007, lo que pasa es que fue algo que hice como que se ligaba a una cuenta de estas que te creaba en un sitio, te abría el canal automáticamente y bueno, se quedaba ahí, ¿no? Y en aquella época yo a veces subía un vídeo de estos que se subía en aquella época de 2000 y poco, que era tipo fotografía y audio, ¿no? Que eso pues, que era un rollo, ¿no? Entonces, pues yo estaba un día aquí en el taller de unos amigos, aquí a 2 manzanas de casa, y hablábamos de este hombre de Zarauz, que todo el mundo conoceréis quién es, ¿no? Hablo de Mikel Recadista. Bueno, entonces, pues estábamos hablando sobre las cosas que hacía y bueno, pues ellos sabían que yo tenía un canal en YouTube y yo me planteé, porque yo hasta entonces todo lo que hacía era siempre subir fotos de todo lo que hacía mecánica o ruta o viaje y las subía a Instagram y ya está, ¿no? Pero yo me propuse, digo, yo voy a hacer lo mismo que este hombre, ¿no? Si hago algo de mecánica, en realidad, en vez de hacer un montón de fotos y subirla a Instagram, pues voy a hacer vídeos y voy a explicar pues lo que hago en vídeo. Y se lo digo a mucha gente cuando me comentan que mis vídeos son muy largos, lo que sea, pero me da igual que sean largos. Yo prefiero que esté todo bien explicado, las herramientas que uso, los newton metros los que va a tal pieza, todo bien explicado. Me da igual que el vídeo sea largo o tenga tal retención. A mí me interesa que quien sea no ponga un trípode lejos, que no vea un trípode lejos y la pieza a 2 metros de distancia, sino que yo te meto la mano si es el cardan de la K o en la bomba vista o en el cigüeñal o lo que sea y lo estás viendo a nada, ¿no? En calidad HD, por lo que, bueno, mis trabajos de mecánica en la K, en la Dominator, en la Bultaco, en la IZ, incluso en mi coche, pues están todos detallados, ¿no? Y me ha escrito mucha gente que se ha ahorrado mucha pasta solamente viendo vídeos míos. Y no solamente grabo mecánica, pues también vídeos de rutas trail por aquí, cuando tenía la Domi, o con la Bultaco cuando la he sacado, haciendo motocross, de viaje con la K75 por España, por Francia, por Italia y por un montón de sitios, ¿no?
te voy a dar bueno, no es un consejo, ¿no? Pero sí te voy a dar una frase que me dijo mi buen amigo José Antonio del podcast de Dame Rueda, en la cual todavía resuena en mi cabeza, y es que me dijo: Vampi, te digan lo que te digan, no cambies el formato. Sigue haciéndolo como lo estás haciendo. Te digan lo que te digan. Porque habrá gente que le gusta, habrá gente que no le guste. Pero tú tienes que seguir haciendo cada uno de los episodios, cada uno de los vídeos que estás subiendo con tu formato, con tu forma de hacerlo. Y sentirte cómodo de cómo lo estás haciendo. Habrá gente que no le guste, que le guste. Pero yo creo que esa es la fórmula de sentirte cómodo y al menos no liarte. Porque hay gente que empieza haciendo un formato, luego va variando o desvariando y luego intenta hacer cosas que no están, a lo mejor no se alcance, pero creo que sale todo muy forzado y al final te aburres. Lo ideal es que te encuentres cómodo de creando contenido y que bueno, como todo, al fin y al cabo, hay cosas que hay vídeos como por ejemplo tus vídeos, tus primeros vídeos, porque yo tengo la sana costumbre de ver, tanto en Instagram como en YouTube, ya me conocéis, ver los vídeos antiguos y luego intercalarlo con los nuevos. Y ahí se ven mucho las evoluciones de cómo va progresando la calidad de los vídeos, los formatos, etcétera. Y la verdad es que mola, porque ves que al principio todo era muy amateur, muy espartano, pero ves que hay entrega a la hora de realizar contenido y de crear contenido. Esto lleva a otra de las preguntas. Cuando tú estás haciendo vídeos y haciendo temas de mecánica y sales con la Dominator, luego te encuentras con la K75, que son dos motos totalmente dispares, son dos motos que no tienen prácticamente nada que ver. ¿Cómo se te ocurre eso, ¿no? de tener una moto que es una trail bastante antiguilla, pero bastante fiable, y luego te pasas a la K75? Y tuviste las dos, ¿no? Una temporada. Bueno, es que tuve una K75 antes de la K75 que tengo ahora. Yo me compré una K75 en 2014, la Dominator me la compré en 2017 y en 2018 me encontré con la de mis padres circulando por aquí que compré en 2019. A mí la verdad que el tema trail, yo siempre en el campo he sido motocross y a veces quizá enduro. Pero el trail pues algo que yo siempre había visto ahí, como de personas mayores, ¿no? Que iban tranquilos por el campo, ¿no? Pero es algo que probé porque yo la Dominator me la compré en Sevilla, que fui una mañana temprano y me la traje de Sevilla hecha polvo. Era la primera versión de esta que tenía pedal de arranque y también a botón. Le hice la distribución y el embrague y un montón de cosas más que luego salieron. Y yo la compré para recorrer Marruecos, que fue lo que hicimos. Fuimos hasta casi el Sáhara. Pero nada de remolque, ni furgonetas, ni historias. Nos montamos la moto aquí. Fuimos 2 Teneré del 88, 2 Dominator del 88 y un Nissan Patrol de aquella época también. Salimos de Málaga, montamos nuestros vehículos, bajamos casi al Sáhara, volvimos de nuevo a Málaga y sin problema. Y luego por aquí por Málaga, pues he hecho un montón de rutas, he ido a la Sierra de Andújar, he ido, yo qué sé, por un montón de sitios. Una pregunta, artista, tú cuando abres motores, cierras motores, sabes de Newton Park, sabes de esto, ¿tú tienes formación mecánica o has ido aprendiendo dando martillazos? Bueno, la verdad que el martillo, la llave inglesa y algunas herramientas más yo no lo considero en la caja de herramientas. Pero quizá el martillo de nylon sí, pero el otro no. Eso es lo primero. Y luego, pues yo, la verdad que ahora, ya que entre comillas soy un poco más mayor, pues cuando me estoy dando cuenta la cantidad de cosas que inconscientemente yo aprendí a mi padre, que él sí era ingeniero, que le gustaba obviamente muchísimo la mecánica, y bueno, la cantidad de cosas que yo aprendía de él simplemente con verlo, como él hacía las motos de competición cuando yo corría, ¿no? Y hay muchas cosas que yo hago ahora que digo, coño, esto yo lo vi un día, ¿no? Pero bueno, la cantidad de cosas o la mayoría de las cosas la he aprendido pues con paciencia y leyendo manuales y visitando foros y descargándome manuales y todo eso, ¿no? Yo creo que así es como se aprende. Al final, yo lo digo en los vídeos. Tú puedes ver un vídeo de una restauración, por ejemplo, la mía de la K75, que son más de 100 capítulos, que hasta que tú no estés delante de la moto y te plantees desarmarla, no es lo mismo. Tú puedes verlo muy bonito en un vídeo, aunque esté muy bien explicado o lo que sea, que hasta que tú no estés delante de la moto, tú no aprendes cómo se hace. Se lo digo a todo el mundo, ¿eh? Sí. Pero vaya, pasa en la mecánica de la moto y pasa en todo, ¿eh? Y ahora sí, hay que partir de la base de que hoy por hoy tenemos la gran ventaja de tener Internet, que Internet es
foros, vídeos, manuales, tutoriales, pero antiguamente cuando no existía internet, cuando no teníamos que fiarnos de un mecánico o simplemente ensayo, prueba y error. Sí. O sea que hoy por hoy la verdad es que tenemos mucha suerte. Con el móvil en 5 minutos tenemos un manual de nuestra moto descargado. Hay un amigo que dice que cualquier cosa que tú tengas que hacer, cualquier problema que tengas, tú lo pones en el YouTube y seguro que ya eso le ha pasado antes a un Panchito. No sé por qué un Panchito, oye. Igual tiene otro botón que no tiene nada que ver con el tuyo, pero bueno, ese es el comentario de mi amigo. La verdad que sí. Mira, me pasó no hace mucho, ¿te acuerdas, Antonio, cuando le puse los calcetines a las horquillas? ¿Qué dice usted? Dice que le pongo calcetines a las horquillas porque le puse una funda de neopreno a las horquillas invertidas y ya se mosqueó porque dice, no, ¿para qué le pones calcetines? Bueno, volviendo al tema de que te quema. Cuando le pusimos las horquillas no sabemos el par de apriete que tenían las horquillas y rápidamente el chico que me puso, que le hizo el cambio de aceite, pues buscar par de apriete de la F800 GS, como también es una moto que se ha vendido mucho, era fácil de encontrarlo. Y en 2 o 3 foros lo comprobamos porque además estaba la variación, ¿verdad, Antonio? Que nuestras horquillas son de 45 y el modelo siguiente 43. Eran de 43, exactamente, 43. Entonces había un poquito de, pues no me fío de aquí, pues lo miro de aquí y lo compruebo aquí. Y ya tomó nota y lo sumó a un Excel donde él tiene todos y cada uno de los pares de apriete de las motos que han ido, por las que él ha ido reparando. Que esto está muy bien también. Es como tú tendrás tus manuales de tus K75, que de hecho quiero recordar incluso de que tienes, como buen restaurador que eres, porque considero que eres un buen restaurador, porque esa K75 está, que ni de concesionario. Hombre, mi trabajito me ha costado, Trabajito y dinero, porque ese kit de herramientas último que yo he visto valía 80 y tantos euros, ¿no? 5 euros en concesionario o poco más, sí. Pero a veces merece la pena el concesionario porque compra una cosa de segunda mano y te están cobrando lo mismo o más incluso por algo que tiene 30 años, un plástico, y se te va a romper porque tiene 30 años y va al concesionario y te cuesta más barato. Algunas cosas es recomendable el concesionario. Ojo, estamos hablando de que una moto que era del año 90 y tanto. No, la mía, la K75, entre el 86 y el 98 se fabricó, 97 más o menos. La mía es del 87. Y BMW todavía te puede surtir de un kit de herramientas original nuevo. Sí. O sea, que no es una moto que esté obsoleta. No, para nada. De hecho, BMW a Boxer antiguas también tiene un montón de recambios. Hay muy pocas piezas que tenga descatalogadas BMW para motos clásicas. Interesantísimo. Después son todas las marcas iguales. ¿Por qué hay tantas BMW? Pues por eso, cojones, pues por eso. Que te lo cobran, muy bien cobrado, dicho sea de paso, muy bien cobrado. Eso está claro. Pero si quieres tener las herramientas originales, tienes 2 opciones, o comprarla usada si es que la encuentras y hay una bolsa que está entera, o te vas al concesionario y las compras allí. Ya está. Y son herramientas nuevas que, bueno, ya está. Yo he tenido las dos, vaya. Antonio, tú sabes que con lo que acabas de decir de BMW se te van a echar cuello, ¿no? Pero la realidad es la realidad. Otra cosa es que yo tenga el cuello más fuerte o más delicado, pero la realidad es esa, tío. Hay que fastidiarse. Oye, que yo soy BMWista también, pero yo le meto mucha caña a las BMW también en mis vídeos, A la GS les doy caña tela, Porque no... Bueno, me voy a callar porque si no te van a cerrar el podcast. Que lo diga, venga, no, ahora va y lo cuenta. Tengo varios vídeos sobre... Pues porque yo leo mucho, ¿no? De hecho, aprendí mucha mecánica leyendo mucho. Y luego liándome yo solo, atreviéndome, claro. Pero entre las cosas que leo, en un típico foro que todos sabemos de BMW en España, de moto... ¡Qué joder puta! Pues hay gente que critica mucho esas motos. Yo además tengo aquí a 2 manzanas de casa un taller específico de motos BMW clásicas, pero que bueno, pues también saben cosas de las modernas y hay errores que son inaceptables en una marca como BMW que lleva haciendo motos con cardan 100 años, porque lleva 100 años haciendo motos con cardan. Y bueno, sobre todo, lo que pasa es que la gente se deja mucho influencias por el tema marketing y publicidad, que ahí sí que yo he estudiado. Y claro, te vende un aventurero con sus 3 maletas, sus defensas, sus faros auxiliares, tal, por un carril cruzando la moto. La gente se piensa eso, luego va de un río, le entra agua en el cardan y termina con el cardan como si fuese el de un tractor, ¿no?
y encima se parte, ¿no? Que es lo peor. Entonces, pues, hay muchos errores de la GS que son inaceptables. Pero bueno, todas las marcas tienen sus fallos, ¿no? Lo que pasa es que BMW, pues como dices, son las que más se venden. Y ya está. Es que en cierto modo es eso. Son las motos que más se estropean, pero también son por las unidades que más se han vendido. Claro. En comparación, si tú ves 10 BMW por cada una Africa Twin de la CRF Milan que han salido y solamente se estropea una, pues se ha estropeado una. Claro. Pero si ves, si hay igual número de producción de que cada una de las marcas se estropean las mismas, son igual en todas las condiciones. A ver, yo y Antonio hemos tirado por tierra muchas veces a BMW y de hecho yo soy el primero que le digo sus virtudes y defectos. Para mí tiene defectos garrafales como el pastizal que costaba en aquel entonces y que careciera, por ejemplo, de reglaje en suspensión. Antonio se ha gastado un dineral en suspensiones y la verdad que la moto ha mejorado muchísimo. Claro. Y bueno, yo creo que son cosas que son inaceptables. Antonio, por ejemplo, te puede hablar de sus discos de freno, que en esto ya, bueno, acabo de abrir la caja de Pandora, ¿verdad, Antonio? Nada, no fue tan malo los discos como los Anakin, pero bueno. Anaki Adventure, buen neumático. Bueno, lo de los discos de freno de la BMW son unos discos flotantes que flotan porque hacen clan en el momento que la moto tiene 30, 40 mil. Vamos, de hecho había un amigo mío que tiene la moto con 12.000 kilómetros y ya los discos sonaban. Sí, cuando cogía los adoquines hacía clac. Y le he dicho, digo, busca que te lo cambie en garantía porque cuando pase la garantía estás jodido, tienes que cambiar los discos. Que suene un poco no quiere decir nada. Lo malo es que van cogiendo una holgura estrepitosa y entonces ya no suenan un poco, ya suenan un montón. Casi todas las GS800 tienen este problema con los discos. Compré unos discos de AliExpress, Arashi, que cuando yo digo esto todo el mundo me dice que yo estás loco porque eso te puede salir. Es verdad que pueden salir malos, pero han salido muchísimo mejor que los originales. Porque los originales con 70.000 kilómetros no sabía por dónde cogerlos. Y la moto tiene ahora 264.000 y pico de kilómetros y todo el resto de los 70 para acá es con esos discos y están igual que el primer día, con el desgaste lógico del mordiente, pero no con el, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Clock-clon. ¿El clock-clon cómo se llama? El disco flotante, cojones. No con el flotante en unas condiciones de una holgura que dice que esto no puede ser. No puede ser que tú frenes la moto, la empujes para adelante y se mueva la moto 1 centímetro para adelante y 1 centímetro para atrás por la holgura que tiene el tema de los discos flotantes, ¿no? Es penoso. Pero es que un momento, es que lo que yo decía antes de que lleva BMW 100 años haciendo motos con cardan, es que ese problema que yo no lo sabía de la F800 GS, tuya vuestra, lo tenían las K100 RS 16 válvulas hace 30 años. Hace 30 años las K100 16 válvulas que llevan discos flotantes, porque ya llevan los discos más grandes, ya para lever, ese mismo problema lo tenían. O sea, que BMW, ¿qué ha hecho en estos 30 años para evolucionar eso? Nada. Y sigue está bien cobrado. Una K100 costaba 2 millones de pesetas. Ahora os voy a decir una cosa y voy a romper una lanza a favor de BMW. Los discos flotantes, de que Antonio tanto critica, que yo los sigo teniendo después de 100.000 kilómetros, no son BMW, son Brembo. Y son los mismos discos de freno que tiene, por ejemplo, la Triumph Tiger XC, que también tiene llanta de 21. Son los mismos discos de freno Brembo. Y también tienen discos es decir, que es un disco Brembo de una calidad pésima, ¿no? Han hecho un disco barato y a tomar por culo. ¿Ves tú cómo te dije de que había la caja de Pandora? Que no, Antonio, que no es que sean discos malos, que a ti te han salido malos tus unidades. Bueno, vale, yo esa parte te la compro, pero que al 99,9% de los demás usuarios siguen usando esos discos. Porque no saben que ese ruido se puede quitar con un disco bueno, cojones. No saben. Y yo aprendí de ti a coger bridas a la rueda esta flotante, con bridas lo cogías y le quitabas un montón de sonajeros. Con bridas, cogiendo el mordiente. ¿Qué ocurre? Que las bridas, cuando tú frenas
hacia adelante y te coge una bajada que te vienes atrás y frena, pues ese juego de la brida adelante y atrás, la brida se va partiendo, tú pones bridas nuevas y ya está. No me digas a mí que no es una chapuza, pero es que viniendo una de las veces que veníamos del norte, paramos en un sitio de tomar café y un camionero polaco me viene y me dice, ¿tu moto? Sí, mi moto. ¿Esto qué es? Y yo le digo, clan, clan, clan. Y dice, ¡ah! Mi moto, clan, clan, clan. Vale, de acuerdo, ya sabe cómo se quita el clan, clan, clan. O cambia los discos, ¿vale? Se supone que cada X tiempo pues, se renueva el material, tú vas al servicio oficial, pagas 600 pavos por unos discos que te van a seguir haciendo clan, clan, o los compras en AliExpress y ten suerte de que te salgan buenos, como me ha pasado, ¿no? Ahora, ¿tú qué opinas de lo que te acabo de decir, Nacho? Hombre, sí, es que es lo que él dice, ten suerte, ¿no? Pero claro, estamos hablando de unos discos de freno, no estamos hablando de unos puños o una careta o una, yo qué sé, no me fiaría mucho, pero vaya, que yo no soy el que lo estoy probando ni voy encima de la moto, o sea que no sé. A ver, mójate. Yo te estoy pidiendo tu opinión, independientemente de que tú estés a un lado para otro. ¿Tú qué opinas? Hombre, yo opino que si BMW sabe que ese problema está ahí, en vez de contratar unos Brembo, que ponga Nissin. En Nissin Japón sí que no hay fallo. Yo no fui capaz de encontrar discos por ningún lado, salvo Brembo. ¿Y EBC? EBC sí tenía un disco por el estilo. Salía unos 300 euros aproximadamente en el momento que yo lo estuve mirando. No tenían el, ¿cómo se llama? El floreado, no venían floreados. Entonces estos discos primero me entraron por el ojo. Pero yo no me atreví a comprar unos discos así, a una página, lo pido y ya está. Yo soy de ir a la tienda. Pero mire usted por dónde, en una ruta me encuentro un tío con una CBR con esos discos puestos. Y le digo, Guillo, ¿estos discos son los de Ali? Y dice, sí. Digo, tú estás loco, ¿no? Dice, loco no, yo se lo he puesto y la moto va de lujo. Una Honda CBR 600. Digo, que va de lujo si no te pasa. Dice que no, coño, que me he metido en el circuito con ella y esto no da problema de ningún tipo. En un circuito, vamos a ver, si una Honda metida en un circuito no le da problema a este tío, ahí fue donde yo me eché para adelante. Porque una rueda de 17 pulgadas, eso tiene que coger unas vueltas que mi moto no va a coger en su puñetera vida. Por mucho que baje de puertos de montaña yo. Y yo voy a la velocidad de una CBR. Entonces se lo puse y hoy por hoy, toco madera, la cosa va genial. Ahí te lo dejo. Es que el problema no es que vaya genial, es que los frenos, con que te dé un fallo, ya la has cagado. Solo necesitas una vez para cagarla. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Te siguen teniendo a la gente engañada, coño. Claro, estoy contigo, ¿no? Lo entiendo perfectamente, ¿no? Yo no, por ejemplo, hay amigos míos que se han comprado pastillas de freno, si no es AliExpress, algo por el estilo, ¿no? Una pastilla que le costaba muy barata. Cuando está en medio de la ruta, el ferodo de la pastilla se suelta cuando frena y le bloquea la rueda delantera. No veas. Es como si le metes un palo en los radios, el mismo efecto. Que me lo contó, yo me quedé así, y bueno, ¿y qué le pasó algo? Y bueno, sí, pero no le pasó mucho. Dobló la barra de la horquilla, tío. No veas, por ahorrarse 20 euros. Por ahorrarse eso, yo creo que no llegaba a la diferencia, no eran ni 20 pavos, pero dobló la barra de la horquilla con un ferodo que se le fue al disco. Entonces te quedas diciendo, yo, ¿estamos locos o qué? No se puede ahorrar donde no se debe. Oye, con el tema de los frenos, a mí me encantaría traer a un especialista o a alguien, a un profesional que pudiera hablar del tema de los discos y lo de las pastillas orgánicas y sintéticas, la diferencia de una y otra, porque yo en su día lo leí, pero me siguen quedando dudas. Creo que las orgánicas son más blandas, pero comen más el disco, las sintéticas duran más. Al revés, las orgánicas, que son las negras, son más duras, y las sinterizadas, que son las doradas, son más blanditas. Y suelen chirriar un poquito cuando frena. Le puedo echar un poquito de grasa de cobre, pero aún así siempre chirria un poquito, sobre todo en frío. Yo monto siempre sinterizada. Yo prefiero que dure un poquito menos, pero prefiero sinterizada. A mí me gusta orgásmica, ¿qué quiere que te diga? Y si es multiorgásmica, mejor que mejor. Mejor.
Te habrás dado cuenta que esto, cada vez que nosotros nos ponemos en serio, sentamos cátedra. Sí. Un clásico. Mi primer juego de pastillas, que son las originales, se las cambié a los 76.000 kilómetros, las delanteras, ¿eh? Ojo, las delanteras. Sin embargo, las traseras se las cambié a los 60.000 kilómetros. No, se los cambié mucho antes. Que de hecho las traseras se los cambié estando todavía en el Select. O sea, se las cambié antes de los 30.000 kilómetros, ahora lo recuerdo. ¿Por qué? Porque yo en aquel entonces yo pecaba de andar mucho por el campo y yo pecaba mucho de usar freno trasero. Ya Claro. luego cambié la costumbre, los hábitos, mal hecho por mi parte, porque usaba más el delantero que el trasero. Y aún así, el primer juego original, el delantero, a los 76.000 kilómetros, que lo cambié yo, de hecho. ¿Qué pasa? Que eso no es ni bueno ni malo. Lo malo es porque cuando te han durado tanto, puede ser porque no haces una conducción muy tranquila, muy relajada, o porque realmente las pastillas son muy duras. Muy dura. Y no te da esa frenada que tú realmente deberías de necesitar. Y te acostumbras a conducir con exceso de confianza, con frenando tranquilamente, etcétera. Pero claro, si ya le cambias cuando yo le cambié las pastillas, pues yo noté ahí un mordiente más eficaz. Yo creo que las pastillas anteriores, que todavía las conservo, ojo, pues algún día, no sé, me coge más tieso de lo que estoy y necesito recalibrar aquí. Voy buscando cosas que tenga yo por ahí guardadas. ¡Tieso! Pero creo que ya estaban como cristalizadas, como que ya que yo frenaba, pero por cojones, no tenía otra. Dicen que se puede solucionar poniendo un poquito de jabón de los platos entre los dos ferodos y como juntándolo a las dos. Se quita el cristalizado ese de las pastillas. Pero tú, Bien, cosas que uno aprende. Yo Sí. cambiaría pastillas directamente. Por lo que vale, no merece la pena tampoco. Claro. Pero bueno, yo no se me han dado caso de pastillas cristalizadas. Te digo también que el primer juego de pastillas lo cambié con 70.000 y lo que no estoy de acuerdo contigo de si te ha durado 30.000 kilómetros las pastillas traseras, teóricamente BMW te dice que las cambie con 20.000 y te las cambia esté como esté porque le toca. Así que si no te lo han cambiado, tienes un espabilado allí que no ha hecho lo que tenía que hacer porque no lo necesitaba. Pero si la hace cobrando, entonces sí te lo pasa. En aquel entonces, el mecánico que había y es muy buena gente, que es Guillermo, tú lo conoces. Ajá. Entonces él te decía, a ver, Vampi, esto no está para cambiar. Tú haz lo que tú quieras, pero esto no está para cambiar, ¿no? Cuando le has visto alguna cosa, por ejemplo, el tema de la distribución, que todavía no se la ha hecho, a los 100.000 kilómetros no te lo pide la moto y como no te lo pide, pues no se le hace. Guillermo siempre me aconsejaba Vampi, esto si te merece o esto no te merece o no te preocupes, que yo esto a lo mejor te lo busco no por otro lado, tal y cual, y ya luego cerró BMW y tiene su taller, ¿no? Su taller que no es un taller oficial, pero es todo lo que te lo arregla arreglado a un precio y con ciertas garantías, porque es lo primero que te dice Vampi, yo esto no te lo montaría. Tú se lo montas si quieres y lo buscas y yo te lo monto, pero que yo no te voy a dar garantías sobre que el funcionamiento, la mejora o el empeoramiento de esto. Cuando me pasó lo del tema de la bomba de gasolina, que coincidió justo con la pandemia, él no estaba abierto por temas con la pandemia y demás, y gracias al foro y demás, pues busqué el problema endémico que tenía en nuestra F800, que era el tema de la bomba de combustible, eso lo arreglé y luego se lo comenté a él y me dijo que efectivamente ese era un problema que tenía. ¿Qué podían ser? O la bomba de combustible o el relé que le da señal y corriente a la bomba de combustible. En este caso fue la bomba de combustible. Es curioso que hay cosas que por 40 euros mal contados se pueden solucionar. Y luego en BMW, como tienen la política, bueno, con muchísimas otras empresas y con muchísimos otros talleres, ¿no? De coche incluido, tienen la costumbre de cambiar piezas. Te cambia esta pieza por otra. Y la pieza resulta que viene en un conjunto de otras piezas. Y resulta que una pieza de 40 euros no son 40, son 100, 300, 500 o 1000, yo qué sé, por poner un ejemplo. Son cosas que totalmente, bajo mi punto de vista, son incongruentes. La verdad es que los talleres hoy día van así, son cambiapiezas, no son talleres mecánicos porque sí. Bueno, además de lo de meterte la maquinita, ¿no? Que ya, bueno, pues va todo a base de relé,
de sistema eléctrico y bueno, pues los talleres mecánicos cada vez son menos mecánicos, ¿no? Yo tengo como he dicho, la suerte que el taller al que se le pasó la revisión de los 1000 kilómetros a la K75 mía, que está aquí a 2 manzanas de casa, sigue abierto. Es un taller que ya ha abierto 40 años y que solamente toca motos BMW clásicas. Las tocaba nuevas en aquella época, ahora toca motos BMW clásicas. Ni tiene ordenador, las cuentas las hace en una libreta y es un taller de verdad, no es un cambiapiezas, ¿no? Te reparan la moto. Entonces, yo creo que parte de su éxito, y que ya ha abierto 40 años, desde el año 70 y largo, pues, o más de 40 años, pues de eso, que siguiendo con el formato antiguo, pues tiene clientes fieles y todo el mundo que tiene o mucha gente que tiene una BMW clásica en Málaga, acá o Boxer, pues la lleva ahí pues porque sabe que conocen la moto al dedillo, ¿no? El padre, que ya está jubilado, pues fue mecánico de BMW en los años 60 y principios de los 70, es diplomado por BMW Múnich y bueno, pues se conoce las motos al dedillo, ¿no? Y el hijo, pues, de mamarlo de chico igual, ¿no? Y otra cosa que quería hacer referencia al tema de las pastillas, a la K75 que yo vendí del 91, que la vendí en marzo de este año, que compré en 2014, yo le hice un mantenimiento más a fondo antes de una vuelta a España que yo hice en 2018 con ella, unos 4.000 y pico kilómetros con mi hermana, hicimos una vuelta a España y le quité las pastillas, pero por mantenimiento simplemente, no estaban gastadas ni nada, pues las pastillas eran originales BMW, tenían fecha 1997, y todavía les quedaba vida. Y las cambié en 2018, como digo. Así que fijaos, las tengo, no las tengo ahí por ahí porque se las entregué a quien me compró la moto, pero tenían fecha 1997. Durabilidad. Que lo que estamos hablando, el tema de los recambios, hay un amigo mío que ha comprado un Nissan, no sé, estos pequeñitos al hijo. Él se lo lleva al mecánico, le mira esto y le dice, oye, la mangueta delantera de la rueda tiene holgura, ¿vale? Esto sería conveniente cambiárselo. Bueno, pues cámbiaselo. Entonces este hombre lo pide no por Nissan, sino por el mercado anexo a esto. Y dice que el coche es nuevo y no tienen esa pieza. Entonces se lo pide a Nissan. Y Nissan no te vende el brazo o la mangueta derecha. Te vende todo el brazo de la suspensión. Vale. Vamos a ver, de verdad que estamos en la época y con la culturita del reciclado, que para un bombillo necesito comprarte la puerta del Mitsubishi, que también ha pasado, que para una pieza de la suspensión necesito comprarte todo el eje de la suspensión. Estamos locos, estamos tontos. Ahí es donde yo creo que alguien debería decir, señores, por ley, esto no se puede hacer. Tú tienes que dar el servicio. Coño, es como si me compras medio coche o me obligas a comprar el chasis porque se me ha ido un amortiguador. ¿De qué estamos hablando, no? Entonces, hay cosas comerciales que dan un buen resultado y cosas comerciales que no se entienden. Ahí tienes el porqué, Antonio. Cuando hay un accidente, resulta de que el perito te dice que es más caro arreglar la moto o el coche, dependiendo de lo que sea, como nos pasó a nuestro amigo Diego, ¿no? Que tuvo un accidente donde valoraban más la reparación de la moto que el propio valor de la moto en sí, independientemente de que la moto fuera cara. Pues imagínate que es un coche y te dicen, no, se ve que el coche lo único que tiene es el paragolpe, la aleta y un faro. Pero resulta de que, como es la parte trasera, tal y cual, la reparación te dan siniestro total. Eso es totalmente incongruente, pero claro, si estamos hablando de que para ponerte la aleta esa tienen que ponerte un compendio de cosas que son originales y no sé cuándo. Ahí tienes, yo creo, el por qué te dan un siniestro total cuando no deberían de dártelo, porque eso, coño, eso mismo, te pasas de las fronteras de Marruecos en adelante y eso se repara con un martillo y un destornillador. Eso es así. Hombre, por favor. Y un alambre. Que sobre esto, el tema de que te aclaren siniestro, al final es cómo se encuentre de ánimo cada uno, porque sabéis que legalmente, si eso lo lucháis o buscáis vuestro abogado y al final lo ganáis, ¿no? Tengo un ejemplo en el foro este de BMW, en el mundo de las K de un chico que tenía la moto del padre, una K75S, y hace un par de años, cosas así, le dieron un golpe, se la declararon siniestro por ser moto antigua. Y bueno, pues el chico ha estado con su abogado luchando durante 2 años, al final le han pagado un buen dinero como para reparar de sobra la K75
Y bueno, pero al principio lo que el seguro quería, bueno, la quería para el desguace, claro. Pero bueno, que luchando se consigue, pero claro, hay que tener ganas de luchar y los seguros ya sabéis cómo son. Este amigo nuestro que fue en una rotonda, cortó gas, porque en una rotonda uno normalmente corta gas cuando va a pasar. Por el momento que cortó gas venía un conductor borracho y le dio un empujoncito a la moto. Él salió por las orejas de la moto, le hizo bastante cosas, dobló los escapes, el carenado, en fin, una historia, ¿no? Entonces el seguro le decía que le daba 3.000 euros, la moto le había costado 5.000 una semana antes, que le daba 3.000 euros por ella y ya está. Entonces le ha dicho, no, tú me vas a dar los 3.000 euros y yo arreglo la moto. Entonces, claro, como dice él, le he comprado las maletas con el dinero que me han dado. He tenido para arreglar la moto y le he comprado unas maletas de aluminio de puta madre. Digo, sí, ¿tú quieres que yo te regale las maletas y te lleva todo este tiempo que te has llevado sin moto y sin saber cómo la vas a arreglar? No, de ninguna manera. Lo que todavía no sé cómo le ha quedado a él su cuerpecito después de volar por encima de la moto porque un conductor borracho le pegó un leñazo. De momento la moto la tiene y creo que ya va a salir con ella, si el cuerpo se lo permite, que no anda todo lo bien que debería. Ya hemos salido, que de hecho tú no viniste. Fuimos a una merendona que terminamos comprando hamacas en Decathlon. Vamos a ver, chaval, salir con la moto a tomar café y volverte, eso no es salir en moto. Eso es como, no, yo tengo moto, soy motero porque voy a trabajar la moto. Un mojón para ti. ¿Qué estás contando, chaval? Envidiosa. Vale. Esto es envidia cochina lo que tú tenías, porque tú ese día no te pudiste venir con nosotros, porque claro, como tú nada más que sales con la moto para hacer kilómetros. ¿Cuántos kilómetros has hecho tú las 2 o 3 últimas salidas que me has dicho que has hecho? 9.000 kilómetros, Juan. 9.000 kilómetros. Además, me puse a contarlo porque vi que el neumático delantero, digo, esto está todo gastado. Estas gomas se gastan con nada. Y claro, yo había puesto el trasero antes de salir para, como te dije, para esto de los Pirineos. Y claro, desde los Pirineos para acá, pues neumático ese, más el coño, pues nada. Pues no es que se haya gastado pronto el Scorpion, ¿cómo se llama? Scorpion Rally. Scorpion Rally. No es que se gaste pronto, Trail, correcto. Es que tiene 18.000 y pico de kilómetros delanteros. Entonces está gastado. Está todavía aceptable, pero para cambiarlo. Pero el trasero, claro, cuando yo cambié, digo, oye, me ha salido malo el neumático. Y no, mire usted, que me salió malo es otra marca, ¿verdad, Vampi? Que no vamos a nombrar, por acaso, si alguien quiere comprar una Nike Aventure, no vamos a decir que no ha salido regular. Pero este ha salido fantástico, eso sí, 10.000 kilómetros trasero, 18.000 y tengo para cambiarlo aquí ya. Solamente te lo voy a decir una vez. La próxima vez que vuelvas a sacar el tema de la Nike, llamo a Gonzalo. ¿Lo has dicho tú? ¿Lo has dicho tú? Lo has Yo no he dicho nada. Cabrón, tus mulas. Que está constatado, que lo está todo grabado, coño. Y yo, 9.000 kilómetros en un mes. Joder. Fin de semana a fin de semana. Qué bien me lo ha pasado. ¿El aceite cuánto? A los 10.000 kilómetros. De hecho, cuando llegué, le digo a Rafa que yo cambiarle el aceite. Dice, tú nunca has hecho tantos kilómetros en tan poco tiempo, no hace falta que se lo cambie tan pronto. Por tiempo no te ha cumplido. Entonces vamos a esperar para los 10 para cambiarlo otra vez. Hay que constatar que cómo se nota que la mujer no está por ahí. Ya me estás cociendo, ya no estoy yo tan... Ahora salgo. Ahora cuando salgo, pero cuando vuelvo, menos mal que tengo el perro, ¿eh? Menos mal que tengo el perro aquí a mi lado. Que conste que como yo, muchos de los que nos están escuchando, lo que te tienen es envidia sana. ¿Por qué? Porque tienes disponibilidad, entre comillas, ¿no? Para poder hacerle kilómetros a la moto. Ojalá yo tuviese el tiempo que tú tienes o disponer del tiempo que tú puedes disponer para poder hacerle kilómetros a la moto. Muchos de nosotros tenemos motos, me vengo a referir, no solamente una, sino a lo mejor hay quien tenga 2 motos y lo que no tienes tiempo o culos para poder disfrutarlas. Pero bueno, Antonio, que como dice el refrán, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Evidentemente. Yo cada vez que me dice que yo, ¿por qué no te compro una 1200 y tal y cual y no sé qué? Digo, y cuando llegue la hora de salir, digo, no salgo, no tengo dinero para salir, me estoy pagando la moto, ¿no? O salgo con esta que con el dinero que tengo lo echo en gasolina y para adelante. Te va a salir más barato. Sí, seguro que sí.
Nacho, ¿tú crees que tu moto, la K75, es una moto cara de mantener? Para nada. Sobre todo si lo haces tú, pero no, porque aceite y filtro cada 5 o 7 mil kilómetros y poquito más. Cada 2 años refrigerante, aceite de horquilla si quieres, como mucho, y líquido de freno y gomas las que gastes, pues poco más. Porque los frenos no se gastan en esa moto, con lo que retiene el motor y el cardan. No se usa prácticamente el freno, para nada. Es una moto muy barata y es fácil de tocar, fácil meterle mano y todo. Y la Dominator también baratísima, Te confieso que yo tenía la XT y me encantaba, pero siempre me encantó la Dominator por estética. Estéticamente me gustaba más que la XT, pero el problema que yo le veía a la Dominator, que tú sabes, es que la altura al suelo es ínfima. La moto va muy bien montado en ella, pero tiene el chasis está muy bajo con respecto al suelo, ¿no? Entonces te hace una moto trail que el concepto de campo se pierde. Pero después he visto a algunos tíos que se ha preparado una Dominator, no sé si con el basculante original o poniendo el basculante de alguna de cross, con un pedazo de horquilla, con un pedazo de amortiguador ahí detrás. De la XR le pone. El basculante de la XR. Es que, te cuento, ese es un engendro que ya tiene una pinta, pero mi amigo, que también conoces tú, mi amigo Antonio Abad, tenía una XR, que es el basculante que le pasan a la Dominator, y le puso el basculante de una 250 de motocross. Por lo cual esa moto ya no se queda en 1.45 en 3 eje, que es una medida muy pequeña para una XR, ¿no? Había aumentado bastante su distancia en 3 eje, pero andaba aquello que daba miedo. Te hablo para utilizarla en circuitos de arena donde la ¿cómo se dice? La maniobrabilidad no es tan importante como la estabilidad. Son dos palabras que no me salían. Entonces, tú quieres maniobrabilidad, un basculante corto te va muy bien. Pero cuando tú quieres estabilidad y en recta y con badenes y con historias, el basculante más largo le daba un aplomo a esa moto que iba genial, iba realmente bien. Pero aún así la Dominatoria muy bien en campo, Yo las miro, me ha encantado siempre. A mí, de hecho, me puso palote desde el primer día que salió. Y salieron varios modelos, porque yo recuerdo de las que tenían los intermitentes en el cargado, luego los tenía por fuera a la altura de los faros y cosas así. Sí. La mía era la primera que sacaron. La única que sacaron con pedal de arranque era la mía. También arrancaba botón, pero también tenía el pedal de arranque. El pedal de arranque está muy bien porque una vez me quedé tirado sin batería y volví a casa así. O sea que yo que no concibo salir al campo si no ya pedal de arranque. Solo hay una Dominator que era para haber cogido el diseñador y como mínimo haberle dado una paliza. La verde. ¿La verde? Una verde y rosa chillón que eso daña la retina. Sí. En una ruta había un chico con esta moto y digo, tiene cojones, la moto más bonita de la historia, y en vez de meterla en el rojo o en el negro, va y me la ponen en un verde y un rosa que eso daba, vamos, dolía la retina de mirarla. De principio de los 90, por ahí, sí. Honda en aquel entonces hacía cosas muy buenas, porque creo recordar que por aquella época tenía, por los 90, tenía la Dominator, tenía la Africa Twin, que eran a 7,5, tenía la Varadero, La Transal. La Transal, exactamente. O sea, que tenía en muy pocos sitios tenía 3 motos, tenía un monocilíndrico, un bicilíndrico, tenía 2 bicilíndricos, uno 7,5, otro 600, que luego pasó a 700, quiero recordar. Tenías motos que tú puedes decir, lo mismo puedo tener una moto que es polivalente, coño, tenías hasta la XR, que acabamos de hablar, tenía la XR600, la 650 en monocilíndrico, la Dominator en monocilíndrico, la Transal, que era bicilíndrico, también teníamos la Africa Twin, que era bicilíndrico, si mal no recuerdo, también en V. Con los mismos motores de la Dominator y XR también sacó un montón, la XL, luego posterior la FMX, la SLR, la Vigor. Sacó un montón con el mismo motor. Ese motor es eterno. Ese motor lo hizo todo el mundo. Mientras tenga un poco de aceite, ese motor te lleva al fin del mundo. Yo tuve una XL650. Ya ves. Que era una moto, era americana, venía con motor de arranque, era una Dominator en el chasis de una XR. Iba muy bien, pero en el circuito de arena, tío, eso así iba al suelo. ¿Cómo es para eso? Eso para rally iría bien, pero para un circuito de arena eso se iba al suelo, te ibas al suelo sí o sí, porque
las inercias de la moto no te permitían errores. De ahí pasé a una Husqvarna 610 y eso ya sí eran palabras mayores, eso ya iba allí como un avión. Las Dominator que estén bien conservadas y que evidentemente físicamente se note que estén bien cuidadas o bien restauradas, están cotizadas, ¿eh? Todas las clásicas que están cuidadas están cotizadas simplemente porque son motos muy duras, baratas de mantener, que no pagan sello del ayuntamiento, el seguro es muy barato y son motos que simplemente no se van a fabricar nunca más. Nunca más se van a fabricar las Vespas Primavera, ni las Dominator, ni nada. Hoy mismo he visto casualmente una Super Teneré de 750 del año 90 y pico, no me acuerdo qué cuánto era, y no tenía restauración hecha, aunque sí se veía que estaba muy bien conservada. 3.000 euros por ella, ¿eh? Sí. Y los puede valer. Yo te doy la opinión que me respete la gente que no sea de Honda. Yo pienso que en aquel 80, 90 Honda estaba por encima del resto de marcas. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Del mismo modo que Kawasaki, por ejemplo, se quedó muy atrás. Kawasaki tenía la Tengai, tenía la KLE y la KLR, y ya está. Y la Tengai desapareció prácticamente porque le hicieron muchísima sombra las Africa Twin y la Super Teneré. Bueno, la Yamaha tenía la Super Teneré y luego tenía la Teneré, que era el monocilíndrico en 600 y luego creo que fueron 660, ¿no? 60, sí. Pero yo que Honda, no solamente por modelo, sino por calidad de fabricación. Yo creo que calidad Honda siempre ha estado un poquito por encima del resto de marcas, incluso japonesas. Por aquel entonces también Suzuki tenía las Suzuki. Y antes que la DS, la Jebel. Sí, la DR650 Jebel. Que tenía el guardabarro blanco y azul. Sí, había en 600 y 650. 600 que con tambor atrás y las 650 ya tenía disco atrás. Ya que estáis contando batallitas y habéis nombrado todas las maravillosas Honda en toda la gama, os habéis saltado las VF. Las maravillosas VF 7,5. Ese era un emblema. ¿El trail? No, de trail no, quítale el trail. Porque has nombrado todas motos, pero es que en aquella fecha la VF, yo creo que era la moto por excelencia. Todos los motores en aquella fecha eran de 4 cilindros, pero Honda sacó el motor en V y dio un pelotazo importante. Lo mismo que había dado pilotazo con todos los motos que habéis nombrado antes, ¿no? Es que Honda también hizo una apuesta ahí con las VFR, con lo de la transmisión en cascada por piñones, en cascada, una historia que tenía que funcionó muy bien. Ha funcionado muy bien hasta no hace mucho, que ya han vuelto otra vez con la distribución por cadena. Pero esos sonidos y esos motores, bueno, todo el mundo ha hablado muy bien de ellas. Y son motos que hoy en día también están cotizadas porque están muy valoradas, son motos muy bonitas. Porque estéticamente... creo que era a la NR de circuito, a las RC36, RC30, bueno, eran prácticamente hermanas o compartían muchas partes, pero ese basculante monobrazo con los tornillos a la vista, quedaban muy bonitas, eran motos muy bonitas. Motos que también, la típica moto que la veías en los pósters puestos de las habitaciones de los críos. La de los pistones ovales. Una obra de ingeniería. Eso era una preciosidad imposible de mantener. Bueno, chavales, pues yo creo que ya tenemos una hora de episodio, que creo que la cosa ha ido bastante bien. Antes de que se me olvide, Nacho, ¿dónde podemos encontrarte? Pues siempre yo procuro hacer una buena descripción en mis vídeos en las que al final siempre pongo todo el tipo de forma de contacto, desde Facebook, Instagram, que lo uso prácticamente a diario, siempre estoy subiendo alguna historia, lo que sea, en Instagram. Siempre mi nombre es Nacho AKBS1, que por cierto aprovecho y digo, Nacho obviamente es mi nombre, AKA, siempre me pregunta la gente dónde viene esto, ¿no? Y pienso que ya está bien que lo aclare. Acá significa also known as, que es también conocido como, se suele decir siempre en un poquito guiri esto, ¿no? Y BS1,
pues está mal decirlo, ¿no? Pero todo el mundo tuvimos una época que a lo mejor pues pintamos las paredes e hicimos cosas, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia, ¿no? Así que de ahí viene mi nombre. Y siempre, pues eso, en Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea, siempre Nacho AKBS1, incluso en los foros que estoy registrado, siempre me llamo igual. Oye, una pregunta. Sobre tu canal de YouTube, ¿cuál es el vídeo que más visitas tiene? Pues el que más visitas tiene, curiosamente, no es de estos últimos con vídeos que hago, es remontándolo bastante atrás, cuando yo hacía vídeos de mecánica en la IZ, pero esos vídeos simplemente eran de fotos. Hay vídeos que tienen más de 200.000 reproducciones o tienen muchísimas, pero porque es que en aquella época, cuando yo lo hacía, 2010, 2009, es que no lo hacía nadie. Entonces, pues, cuando tú ponías mecánica Yamaha IZ, lo primero que te salía era mía. Y esos vídeos tienen un montón de reproducciones. Pero también los vídeos que hago, por ejemplo, el de qué me gusta y qué no me gusta de la Honda Dominator, pues tienen muchas reproducciones, pues porque es que nadie tiene más vídeos que yo de una Dominator en YouTube, nadie. Ni de una K75, ni de una multa con frontera, nadie. Pues lo dicho, para mí ha sido un placer encontrar a Nacho, que la verdad que ha sido una sorpresa el montón de contenido y cosas que nos ha contado. Y Nacho, ¿tú cómo te lo has pasado? Yo me lo he pasado fenomenal, incluso podría contar bastante más anécdotas. Voy a dar una última pincelada sobre lo que decía del gripaje en Almonte. El rodaje a la moto que gribé en Almonte se lo hice en un puente que tengo aquí arriba de casa, no lejos de casa, una mañana. Y curiosamente, la noche anterior a esa mañana del rodaje fue cuando murió Lady Di, que nunca se me olvidará. Fecha para recordarla siempre, ¿verdad? Lady Di en la noticia, yo estaba haciendo el rodaje a la Cagua 60 aquí arriba. Bueno, Nacho, me gustaría que, así como yo voy a ver los vídeos tuyos de mecánica y esto, porque la Dominator es una especialmente que me gusta, creo que tú deberías de ver más vídeos de los nuestros, porque en la palabra, cuando tú dices cómo ha quedado esto, no es lo he pasado fenomenal. Que tú eres de Mágala, chaval, de Mágala. Se dice que bien mal ha pasado, chaval, que no te enteras. Muy bien, muy bien. La verdad que puedo repetir otro domingo, me da lo mismo. Es que por contarte tengo un montón de anécdotas, así que llevo toda la vida encima de la moto. Te vamos a coger la palabra que me está pareciendo a mí, ¿verdad, señor Vampi? Mira, yo suelo decirle a todos y cada uno de los que pasan por el podcast que lo más probable es que en un futuro podamos repetir episodios, porque normalmente suele haber contenido, suelo crear alguna otra cosa que a lo mejor pueda decir, oye, pues voy a llamar a Nacho que acabo de encontrar esto y a lo mejor podemos crear otro contenido. Con lo cual, ya te digo, Nacho, que desde aquí pues probablemente podamos contar con tu presencia y volvamos a crear otro episodio igual de chulo, al menos como este. Igual o más. En fin, chavales, lo dicho, para mí ha sido un placer y nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al Vampi. Ya salgo, ¿no? Sí, eres un tío muy feo con gafas. Exactamente. Ese mismo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me ha salido el antivirus. ¿Eso qué es, tío? Madre que te parió. ¿Te ha salido a ti el antivirus también? Sí. Sí, ¿no? Es un puto virus que me ha salido ahí. Vale, no irse sin mí. Espérate que estoy buscando algo. La bombilla. Estoy buscando para algo. Para verte la cara, porque nada más que veo el Tengo unos reflejo de la... auriculares por algún lado. Ya lo he encontrado. Ya lo he encontrado.
Están Los aquí. auriculares por algún lado, dice, los tenía delante. Hola, hola. Hola. Buenas noches. Hombre, ¿se me escucha? Soy tu peor pesadillo. Escúchame, con la imagen ya vamos aviados. No hace falta que ponga vocecitas extrañas, ¿vale? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas, amigo? Yo me llamo Nacho, Nacho, encantado, Nacho. desde Málaga. ¿Y tú? Yo me llamo Antonio desde Almonte. Ah, al monte. Ahí corrió yo campeonato de motocross. No me digas. Claro. ¿Pero tú qué edad tienes? Ahora 33. Yo corrí allí en el primer año en el 95 y el último en el 2000. Sospecho que no hemos coincidido, ¿eh? La época mía de motocross es muy anterior a la tuya, ¿eh? Ah, bueno. Él corría motocross con motos de madera. De madera. Sí, era de madera de palo, auténtica. Sí, Era cabrón el tío. ¿Tú Pero yo conociste la- corría, tú tenías motitos de juguete, ya te lo he dicho. Ya. ¿Tú conociste, Nacho, tú conociste la historia del caballo de Troya? Pues él conducía los caballos de Troya. Ese, ¿no? Y así todo el día. Así, Y ¿no? así me voy para abajo, adiós, hasta dentro un ratito. Divertirse, no hace cosas malas sin mí. Y así todo el día. Así todo el día. ¿Qué pasa, chaval? Hombre, Vampi, qué bueno, tío, ¿qué pasa? ¿Cómo que estás acordado de mí? Desde Málaga, la primera vez aquí, entre comillas, en la radio. ¿Tú dónde La vas? primera Vamos a en ver, la ¿a ti quién te ha frente, dicho que tú has venido? Tú no estás aquí todavía, chaval. Ah, coño. La primera en la frente. Ha dicho, primero empezamos nosotros a hablar y después ya te damos pie y ya empiezas tú. Ah, amigo. Bueno, pues, rebobina. Pero estas cositas son muy buenas que pasen porque nos dan pie para reírnos un rato y para alguna cosilla más que Cero quiere que te diga. Venga, Rebobina. repetimos. No me puedo reír, cabrones, no me hagáis reír. Se me había olvidado. Te voy a decir una cosa, Vampi, en justa correspondencia. Una lumbalgia no duele tanto la risa como una costilla partida. Cabrón, que eres muy cabrón. Yo, No le he visto un tío más simpático que el día que me partí las costillas. ¿Eh? Me contaba chistes de todos colores, el hijo de puta. Y todo lo que hacía era gracioso. El hijo puta. Jódete ahí. Te estás vengando, ¿no, cabrón? Estoy disfrutando. Hostia, vete al carajo. O sea, puteo simpático, torque quiere y más, ¿no? ¿Te hace gracia, no, cabrón? No me hagas reírme, cabrón. Toma tu medicina. Claro, Biólogo cosas es así. cuando son dos personas, un triólogo ya es cuando son tres. Biólogo Tenemos una culturita muy extensa, como ya te irás dando cuenta. ¿No lo ves? No me hagas reír, coño, que también me duele. Verás tú cuando me levante. Bueno, Vampi, para que te vayas centrando y no te pongas serio. Dice, cariño, no sé cómo pude dejarte. Qué guapa eres, qué tiempo sin verte. Si es verdad, fuéramos sido muy felices. Dice, ya me acuerdo, porque fue la cosa. Ya me voy acordando, venga. Se me olvidó ponerle las chaval. tildes, ¿no? Bueno, ¿Qué bueno, emulsión y reglaje, que es una otra cosa que lo tenemos aquí un poco pendiente con... Tengo visita. ¿Veis mi visita? Porque va el tío y me interrumpe, así por la cara. ¿Tú te crees que esto es profesional, Nacho? Ya. Bueno, sigue contando tonterías. Yo estoy con mi perro muy gusto. Ese es mi amigo Antonio. Bueno, lo que iba diciendo.